El día que el mercado financiero mexicano se desplomó, todos buscaban explicaciones en la economía global, en las políticas gubernamentales, en la inestabilidad de los mercados. Nadie sospechaba que el origen estaba en una cena familiar donde mi abuelo, levantando su copa de tequila, brindó con una frase que heló mi sangre: por fin se completó la venganza de los Álvarez. Por fin los Monterrosa perdieron todo, como nosotros hace 50 años, punto. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre las venganzas familiares que pueden destruir no solo vidas, sino economías enteras. Mi nombre es Daniela Álvarez Rojas, tengo 34 años y hasta hace poco me consideraba simplemente una analista financiera exitosa en la Ciudad de México. Nunca imaginé que mi propia sangre, mi apellido, estaba detrás de uno de los episodios más oscuros del mercado bursátil mexicano. Esta es la historia de cómo descubrí que 3 generaciones de mi familia orquestaron una venganza meticulosa que culminó en una crisis financiera, todo por saldar una deuda de honor de medio siglo. Crecí entre números, gráficas y conversaciones sobre inversiones. Mi abuelo Emilio Álvarez, mi padre Javier y mis tíos respiran finanzas. Nuestra casa en Las Lomas siempre recibía a lo más selecto del mundo empresarial mexicano. Desde niña, me enseñaron que el dinero no era solo dinero. Era poder, era respeto, era la manera en que nuestra familia había ascendido desde las humildes calles de Tepito hasta los consejos directivos más exclusivos del país. Los Álvarez nunca olvidamos de dónde venimos, me decía mi abuelo cuando me sentaba en sus rodillas, mostrándome fotografías sepia de un negocio de textiles que habían tenido en los años 50. Y nunca olvidamos quién nos hizo daño. Esas últimas palabras siempre iban acompañadas de una mirada sombría que no entendía de niña. Pensaba que era simplemente una frase más de la filosofía familiar, como tantas otras que repetía: solo confía en la familia o el dinero va y viene, pero la sangre es para siempre. Me gradué con honores en finanzas y conseguí trabajo en una prestigiosa firma de inversiones. A los 28 años, ya era directora de análisis de riesgo. Mi abuelo, ya en sus 90, se mostraba especialmente orgulloso de mi carrera. Tú eres la culminación, Daniela, me decía con sus ojos nublados por las cataratas pero aún penetrantes. La tercera generación que cierra el círculo. Nunca pregunté a qué círculo se refería. Otro error que pagaría caro. Todo cambió el 23 de septiembre de 2021, un día que los analistas financieros mexicanos recuerdan como Jueves Negro. Sin advertencia previa, las acciones de Grupo Monterrosa, uno de los conglomerados más sólidos del país con intereses en banca, bienes raíces y energía, se desplomaron un 78% en cuestión de horas. El efecto dominó fue inmediato. Empresas asociadas, proveedores, bancos con exposición a sus activos, todos comenzaron a caer. Para el final de la jornada, la bolsa mexicana había suspendido operaciones tras una caída histórica. Miles de millones de pesos se evaporaron. Pequeños inversionistas perdieron los ahorros de toda su vida. Fondos de pensiones reportaron pérdidas catastróficas. Yo estaba en el piso de operaciones cuando sucedió, viendo en tiempo real cómo los números rojos se multiplicaban en las pantallas, escuchando los gritos desesperados de los operadores. Nadie entendía qué estaba pasando. Las acciones de Monterrosa siempre habían sido consideradas tan sólidas como el oro. Es un error, debe ser un ataque cibernético. Alguien hackeó el sistema, gritaban a mi alrededor. Esa noche, mientras los noticieros no hablaban de otra cosa que no fuera el colapso, recibí un mensaje de mi padre: cena familiar obligatoria. El abuelo insiste. Es importante. Pensé que estaríamos discutiendo estrategias para proteger las inversiones familiares ante la crisis. La casa de mi abuelo en Polanco, normalmente un espacio de sobria elegancia, estaba transformada. Había flores, champagne, un mariachi discreto en el jardín. Parecía más una celebración que una reunión de emergencia. Todos estaban allí, mi padre, mis tíos, primos que rara vez veía, incluso parientes lejanos que solo aparecían en Navidad. El abuelo Emilio presidía la mesa desde su silla de ruedas, más vital y enérgico de lo que lo había visto en años. Cuando todos estuvimos sentados, levantó su copa de tequila añejo y pronunció las palabras que cambiarían mi comprensión de mi propia familia para siempre. Por fin se completó la venganza de los Álvarez. Por fin los Monterrosa perdieron todo, como nosotros hace 50 años. El silencio que siguió fue denso, cómplice.
Nadie parecía sorprendido excepto yo. Miré alrededor buscando alguna reacción similar a la mía, pero solo encontré sonrisas satisfechas, brindis entusiastas, incluso algunas lágrimas de emoción en los más ancianos. ¿De qué hablas, abuelo?, pregunté finalmente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi padre intentó callarme con una mirada, pero el abuelo hizo un gesto con la mano. Déjala, Javier. Ya es hora de que sepa. Al fin y al cabo, su trabajo en ese fondo de inversiones fue clave para el golpe final. ¿Mi trabajo? ¿Qué tiene que ver mi trabajo con la caída de Monterrosa? El abuelo me miró con una mezcla de orgullo y algo más oscuro que no supe identificar. Daniela, los informes de análisis de riesgo que tu firma publicó sobre Grupo Monterrosa en el último año fueron la última pieza que necesitábamos. Nadie dudaría de los datos negativos si venían de una fuente tan respetada. Y tú, sin saberlo, nos diste esa credibilidad. Sentí náuseas. Era cierto que mi equipo había publicado varios informes señalando posibles vulnerabilidades en la estructura financiera de Monterrosa, pero lo habíamos hecho basados en datos, en análisis objetivos. ¿O no? Los datos que recibías, continuó mi abuelo, pasaban primero por un filtro. Tu tío Ricardo se aseguró de eso desde su posición en la Comisión Nacional Bancaria. Mi tío Ricardo levantó su copa con una sonrisa, como si le estuvieran reconociendo un logro deportivo. Pero esto es manipulación de mercado. Es ilegal. Podrían ir a prisión, balbuceé, todavía incapaz de procesar lo que escuchaba. Solo si alguien pudiera probar algo, intervino mi tía Clara, la abogada de la familia. Y nos aseguramos de que eso sea imposible. 50 años borrando rastros, creando empresas fantasma, moviendo influencias. Todo perfectamente legal en superficie. Mi abuelo golpeó suavemente la mesa para retomar la atención. Su rostro se había transformado, mostrando una dureza que contradecía su fragilidad física. En 1965, tu bisabuelo Tomás Álvarez tenía la empresa textil más prometedora de México. Habíamos conseguido créditos, estábamos expandiéndonos. El futuro era nuestro. Su voz se quebró ligeramente. Entonces Guillermo Monterrosa, nuestro socio capitalista, nos traicionó. Falsificó documentos, sobornó jueces, nos acusó de fraude. En una semana, lo perdimos todo. Tu bisabuelo se suicidó de la vergüenza. Mi padre continuó la historia. Los Monterrosa usaron nuestro capital para iniciar su imperio bancario. Construyeron su fortuna sobre la tumba de tu bisabuelo, sobre la miseria en que nos dejaron. Pero eso fue hace medio siglo, protesté. ¿Cómo pueden seguir alimentando un rencor así? Los Monterrosa de hoy probablemente ni siquiera saben de esa historia. Saben perfectamente, dijo mi abuelo con frialdad. Alfonso Monterrosa, el actual presidente del grupo, es nieto de Guillermo. Le advertí hace 20 años que no olvidábamos. Se rió en mi cara, me llamó viejo rencoroso. Dijo que los Álvarez siempre seríamos unos don nadie comparados con ellos. Entonces mi abuelo explicó, con un detalle que me heló la sangre, el plan que 3 generaciones de mi familia habían ejecutado meticulosamente: posicionar a Álvarez en sectores estratégicos, infiltrarse en reguladores financieros, colocar familiares en empresas clave, esperar pacientemente a que los Monterrosa cometieran errores y amplificarlos, sembrar dudas sobre su solidez, manipular calificaciones crediticias, filtrar rumores en momentos precisos. La fase final comenzó cuando entraste a trabajar en esa firma de análisis, explicó mi padre. No fue coincidencia. Tu tío Sergio conoce al director de recursos humanos. ¿Me están diciendo que manipularon mi carrera? ¿Que me usaron como un peón en su venganza? La traición que sentía era abrumadora. Te dimos una carrera brillante, corrigió mi tía Elena. Eres la mejor en lo que haces. Simplemente, canalizamos tu talento en la dirección correcta. La conversación siguió, revelando cada vez más capas de manipulación, de pactos secretos, de información privilegiada utilizada para destruir sistemáticamente a los Monterrosa desde dentro. Lo que más me impactó fue la normalidad con que hablaban de ello, como si fuera simplemente un proyecto familiar exitoso, como construir una casa de verano. Pero hay miles de personas inocentes que perdieron sus ahorros hoy, dije finalmente, sintiendo que era la única con un mínimo de conciencia moral en esa mesa. Fondos de pensiones, pequeños inversores.
Daños colaterales, respondió fríamente mi tío Francisco. Cuando los Monterrosa nos destruyeron, tampoco les importaron los 200 empleados que quedaron en la calle. Así son los negocios. Salí de esa cena sintiendo que toda mi vida había sido una mentira. Mi carrera, de la que tanto me enorgullecía, había sido simplemente un instrumento en una venganza generacional. Mi educación, las oportunidades que creía haber ganado por mérito propio, todo había sido calculado para llegar a este momento. Las semanas siguientes fueron un infierno personal. Mientras los mercados intentaban recuperarse y las investigaciones oficiales apuntaban a fallas sistémicas y pánico inversor injustificado, yo cargaba con el conocimiento de la verdad. Una verdad que podría enviar a toda mi familia a prisión si la revelaba, pero que estaba destruyéndome por dentro. Investigué por mi cuenta, accediendo a archivos familiares que nunca había visto, conectando puntos que antes me parecían inconexos. Descubrí que el plan de venganza era aún más elaborado de lo que habían admitido esa noche. No solo habían manipulado mercados, también habían orquestado el fracaso de los matrimonios de los hijos de Monterrosa, habían saboteado sus proyectos personales, incluso habían interferido en la educación de sus nietos. La obsesión enfermiza abarcaba cada aspecto imaginable. Mi propia boda fallida 3 años antes, con un hombre que ahora sabía era primo lejano de los Monterrosa, ¿había sido también parte del plan? La idea me daba náuseas. Después de un mes de agonía moral, tomé una decisión. No podía denunciar a mi propia familia, pero tampoco podía seguir siendo parte de esto. Renuncié a mi trabajo, vendí mis propiedades, y decidí alejarme completamente. La noche antes de mi partida, visité a mi abuelo. Lo encontré solo en su estudio, mirando viejas fotografías. «¿Vienes a despedirte?», dijo. No era una pregunta. No puedo seguir aquí, sabiendo lo que sé. Lo entiendo mejor de lo que crees. La venganza consumió mi vida, Daniela. Y la de tu padre. Y ahora que está completa. Dejó la frase en el aire, como si por primera vez se preguntara si había valido la pena. ¿Cómo pudiste?, pregunté. ¿Cómo pudiste planear durante décadas algo que lastimaría a tantos inocentes? Cuando tu bisabuelo se quitó la vida, tu bisabuela tuvo que criar sola a 5 hijos en la pobreza. Yo, el mayor, tenía 15 años. Trabajé en las calles, a veces sin comer para que mis hermanos pudieran hacerlo. Vi a mi madre envejecer en meses. ¿Inocentes? No había inocentes cuando los Monterrosa nos destruyeron. Por primera vez, vi lágrimas en los ojos de mi abuelo. La diferencia, continuó, es que yo no tenía el poder ni los recursos que ellos. Ellos pudieron aplastarnos en semanas. Yo necesité una vida entera para devolverles el golpe. Me mostró entonces un documento que nunca había visto, el acta original donde Guillermo Monterrosa transfería fraudulentamente las acciones de mi bisabuelo a su nombre. Tu bisabuelo confiaba en él como en un hermano, dijo mi abuelo. Le abrió las puertas de su casa, lo sentó a su mesa. Guillermo conocía a sus hijos, era padrino de tu tío Rafael. Y aún así, lo traicionó sin pestañear. Por un momento, casi pude sentir la magnitud de aquella traición original, el dolor que había marcado a mi familia por generaciones. Casi pude justificar lo que habían hecho. Casi. Entiendo tu dolor, abuelo. Pero perpetuar ese ciclo solo ha creado más dolor. ¿Crees que el bisabuelo estaría orgulloso de ver cómo su legado se convirtió en una obsesión destructiva? No respondió directamente. En cambio, sacó de su escritorio una caja antigua de madera tallada. Dentro había un reloj de bolsillo de oro. Esto era de tu bisabuelo. El único objeto de valor que no pudieron quitarnos. Quiero que lo tengas, para que recuerdes de dónde vienes, sin importar dónde vayas. Acepté el reloj, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. Antes de irme, le hice una última pregunta. ¿Valió la pena, abuelo? Ahora que lo conseguiste, que viste caer a los Monterrosa, ¿sientes que se hizo justicia? Se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Esa respuesta tendrás que encontrarla tú misma algún día, cuando entiendas que algunas deudas de sangre no pueden quedar sin pagar. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo con vida. Falleció 3 meses después, habiendo visto completada la venganza que había definido su existencia. Me mudé a Mérida, usando mi segundo apellido, intentando construir una vida alejada del mundo financiero y de mi apellido Álvarez.
Supe por noticias que Alfonso Monterrosa tuvo un infarto poco después del colapso de sus empresas. Sus hijos perdieron sus mansiones, sus yates, sus vidas privilegiadas. La historia había cerrado un círculo perverso. La economía mexicana tardó casi 2 años en recuperarse completamente del Jueves Negro. Los pequeños inversionistas que perdieron sus ahorros nunca supieron que su desgracia fue el producto de una venganza familiar que comenzó antes de que nacieran. A veces, cuando no puedo dormir, saco el reloj de mi bisabuelo y escucho su tic-tac constante, preguntándome si existe realmente la justicia en este mundo, o si solo hay ciclos interminables de daño que pasamos de generación en generación. Y me pregunto, con miedo, si algún día un nieto o nieta de los Monterrosa tocará a mi puerta, buscando saldar su propia deuda familiar. ¿Hasta dónde llegarías para vengar una injusticia familiar? ¿Crees que algunas deudas deben cobrarse sin importar el tiempo transcurrido o el daño colateral? Te leo en los comentarios. Y recuerda que las decisiones que tomamos por venganza suelen dejarnos cicatrices más profundas que las injusticias originales.